Debajo del río Santa Lucía hay otro paso Severino. ¿Quién dijo esta frase? El geólogo Guillermo Popelka, que hace años viene insistiendo en la necesidad de explorar el potencial de un acuífero aluvial que existe debajo del río Santa Lucía para que la zona metropolitana pueda tener una fuente alternativa de agua bruta, además del embalse tradicional ese de Paso Severino. Popelka ya había propuesto esta idea en 2016, cuando el Frente Amplio estaba en el gobierno, pero su planteo entonces no fue atendido. El año pasado, en medio de la sequía histórica que provocó una crisis en el suministro de agua potable en la zona más poblada del territorio, OCE se mostró dispuesta a avanzar en la investigación sobre ese acuífero. Las autoridades de la empresa se contactaron con Popelka, hubo varias conversaciones, pero el acuerdo no pudo concretarse. Popelka, que estuvo el viernes acá en Perspectiva, sostuvo que le propusieron trabajar de forma honoraria, lo que él rechazó. Bueno, yo quedé esperando, ¿verdad? Yo no. O sea, por supuesto que les dije que lo quería hacer. Si me contrataban, lo hubiera hecho. Ahora yo gratis no trabajo. A los 68 años no me pidan que haga beneficencia cuando con un tema en el que voy a involucrar todo el último esfuerzo de mi vida, ¿no? O sea, pero yo soy un profesional. Pero exijo respeto. ¿Por qué dice gratis no trabajo? Porque me dijeron, te pasamos a buscar y te damos una camioneta. Ese fue el planteo. O sea, trabajo honorario. Claro. ¿Y se le explicó por qué? Esa fue la seriedad con que encaraban el estudio del acuífero. Popelka insistió en que si no se explora este acuífero, el país se pierde la posibilidad de contar con un recurso que podría proporcionar la quinta parte del agua que se consume en Montevideo y zonas cercanas, a cambio de una inversión baja de menos de $30 millones. Bueno, ustedes ya escucharon a Popelka, estaba pendiente de conocer el otro punto de vista, el de OCE, y para eso es que justamente estamos con el gerente general, ingeniero Arturo Castañino. Ingeniero Castañino, buen día, gracias por acompañarnos. Por favor, buen día. No sé si me escuchan bien. Sí, lo escuchamos bien, perfecto. Perfecto. Que está con un celular, ¿dónde lo ubicamos? Estoy con un celular, sí, estoy ahora le paso si llegara a ocurrir algo, le paso inmediatamente el teléfono de aquí de la gerencia general. Perfecto. Pero lo escuchamos bien. Bueno, me alegro. ¿Desde cuándo usted tiene conocimiento de este acuífero y de la idea de Popelka de estudiarlo? Bueno, para poner las cosas en perspectiva, el conocimiento de la existencia de ese acuífero, no su evaluación, digamos, amplia, es de más de 20 años atrás, porque estuvo en consideración cuando OCE desarrolló el Plan Director de Agua Potable y Saneamiento de Montevideo y de la región metropolitana, que fue un préstamo que se desarrolló con fondos del BID. Ya tenían, de ese momento se tenía ese conocimiento, se hicieron evaluaciones preliminares. Cuando Popelka... ¿Usted habla entonces de...? 20 y algo años atrás. 20 años. Al finales de la década del 90, cuando se desarrollaron los estudios del Plan Director de Agua Potable y Saneamiento de Montevideo. Entonces, en ese momento ya se tenía conocimiento. Lo que ocurre es que directamente cuando en el periodo más agudo de la mayor crisis hídrica que el país sufriera, y sobre todo la región metropolitana, en ese periodo más desconcertante y crítico de la crisis, en mi carácter de gerente general, manteniendo reuniones con Popelka en primer lugar, tuvimos conversaciones no solamente durante la crisis y con anterioridad también, pero sobre todo también con las empresas consultoras de ingeniería que asistían a las empresas de la Cámara de la Construcción en los proyectos y diseños de ingeniería y de obra de la obra de trasvase de Paso Valdés a Velastiquí. Fue que yo encomendé, luego de haber hablado extensamente en varias oportunidades con Popelka, le
le solicité a las empresas a ver si ellos podían embarcarse, si ese conjunto de empresas consultoras, que era la que ya estaban apoyando a la Cámara de la Construcción, ver si ellos se podían embarcar, digamos, en una evaluación de urgencia, en trabajos de investigación y de prospección geológica, de pozos o perforaciones de prueba y prospección y cateo de verificación de formaciones geológicas en la zona, a ambos márgenes del río Santa Lucía, aguas abajo y también aguas arriba de la planta de aguas corrientes. Ahora me gustaría volver a ese punto, al procedimiento, digamos, al canal que usted sugirió para viabilizar eventualmente ese estudio. Pero primero me parece bueno para los oyentes, sobre todo, recordar de qué tipo de acuífero estamos hablando. Yo tengo acá unas notas, usted me corregirá. Es una formación geológica que puede ser dura o blanda o granular que almacena y transmite agua. El agua se almacena en pequeños poros en los intersticios entre los granos y fluye de uno a otro debido a una diferencia de presión. El agua fluye por dentro de un sólido poroso, que es lo que es un acuífero. En vez de ir en un tubo o en una cavidad, una caverna, que sería un estanque, esto es algo así como el drenaje de una esponja. Es la comparación que hacía el propio Popelka, ¿no? Como una esponja. No, está bien, es cierto. Le dejo los detalles a los especialistas, pero es un acuífero que tiene las características bastante parecidas a los acuíferos desde donde nosotros tomamos normalmente agua, que son por lo general pozos profundos. Esto es un acuífero o acuíferos independientes, acuíferos interconectados. Después las investigaciones dieron lugar a pensar de que no se trataba de un único acuífero a ambos lados del curso del río Santa Lucía, sino una serie de acuíferos, digamos, separados pero interconectados. Y a escasa profundidad, a una profundidad que no es tan grande, ¿no? Exacto, a poca profundidad, a 30 metros o aún menos de profundidad. Quiere decir que, en primer lugar, Popelka, que tanto insistió en el 2016 con la Presidencia de la República, que ya seguramente lo había analizado en años anteriores, cuando él tuvo la oportunidad de trabajar en OCE, seguramente ya en aquella época ya tenía, digamos, de alguna manera pensado en ello. Lo que dice Popelka resultó cierto en la realidad, es decir, pero yo creo que Popelka, sí, a ver, en una entrevista que hicimos con usted en mayo del año pasado, usted decía que la existencia del acuífero había quedado comprobada de hecho en aquellos días, porque si esa reserva no existiese, el déficit en el abastecimiento de agua potable a la población habría sido mayor. Por ejemplo, el problema del agua más salada que hubo que utilizar habría sido peor si el acuífero no hubiese estado aportando agua dulce. Popelka tenía razón, fue una de las frases que usted señaló, ¿no? Bueno, ahora podemos decir que Popelka tiene razón. Creo que además, se queda un poco corto inclusive, porque de acuerdo a esas investigaciones preliminares que se desarrollaron, es decir, en perforaciones de prueba y prospección que se hicieron con este conjunto de empresas a riesgo de ellas, hay estimaciones de que pudieran existir 200 millones de metros cúbicos o aún más, entre 200 millones y 300 millones de metros cúbicos, que es prácticamente una reserva de agua equivalente a lo que consume la región metropolitana en un año, ¿no? Ese número es impactante. Es impactante, por eso es que yo estoy entusiasmado y usted va más allá que el propio Popelka entonces con las estimaciones. Sí. Bueno, y por eso nosotros ahora en la etapa que estamos, después de haber hecho todas esas investigaciones... Una última duda que quiero sacarme. La semana pasada, el viernes, en la entrevista, Popelka fue muy elogioso con usted y con los conocimientos que tiene sobre el agua y el funcionamiento de OCE. ¿Desde cuándo se conocen? ¿Qué tipo de relación tiene usted con Popelka? Bueno, yo tengo de conocimiento general, no tenía un contacto directo con él, pero de hace 30 años, quizás más o menos o más, ¿no? Yo ingresé en el organismo en 1980, así que imagínese. Después hubo un periodo entre 2005 y el 2020 que no estuve, pero yo ya conocía a Popelka y demás. Entonces, esto del agua subterránea, yo quiero dejar bien claro
que es realmente un tema para especialistas como Popelka, como los geólogos, como la gente que tenemos acá en OCE, en aguas subterráneas, como las empresas que se dedican a investigación y a prospección geológica, porque es un tema muy delicado para realmente especialistas. Bien. De manera que y el agua subterránea, mi padre me decía siempre, cuando uno hace un pozo en la tierra, lo difícil es no encontrar agua. Siempre hay. El problema después es estudiarlo, estudiar con modelos matemáticos, hacer las prospecciones, los pozos de prueba, bueno, todo eso. Bien. Por eso que Entonces, ¿cuántas veces se reunieron ahora, en mayo, etcétera, para poder concretar el estudio? Yo me reuní un par de veces, antes con él me había reunido, vamos a decir que fueron 2 o 3 veces, inclusive él me proporcionó material, porque la explotación de este tipo de acuíferos que son, digamos, poco profundos y digamos y longitudinales, no en profundidad, se hacen a grandes caudales, se hacen con determinado tipo de tecnología, que no es una perforación vertical, sino se perfora horizontalmente, pero a la misma manera, al mismo tiempo que se perfora horizontalmente, igual que se hace cuando se perfora verticalmente en profundidad, ya se van colocando al mismo tiempo que la máquina perfora, se va colocando filtros, se va colocando una serie de elementos de la propia perforación para extraer el agua. Por eso es que son tecnologías que en el país no hay, pero hay seguramente en las cercanías, que entiendo que hay en Brasil y en Chile, pero en definitiva... Popelka dijo que el estudio no se concretó porque lo que se le planteó fue que trabajara de forma honoraria. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? No, bueno, yo tengo mucho aprecio del punto de vista personal y desde el punto de vista, por supuesto, profesional con Popelka, pero no quisiera entrar porque quizás heriría alguna sensibilidad, pero yo hice todo lo posible para que Popelka nos acompañara. Es más, voy a hacerlo ahora inmediatamente y le voy a contar por qué, a ver si podemos tener la oportunidad de que Popelka también nos pueda asesorar. O sea, usted no está descartando que se trabaje efectivamente en este acuífero. Claro, de ninguna manera. Bueno. Al contrario, es una de las cosas que tengo en mente. Esta idea, además. Pero permítame, para cerrar la historia, digamos, sí. Usted decía que se había ido por el camino de que en realidad Popelka trabajara con una de las consultoras que a su vez asesoraban a las empresas constructoras que estaban desarrollando las obras de emergencia. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué se intentó ese canal? ¿Qué pasaba? ¿OCE no tenía rubro para una contratación formal? No es eso. Lo que pasa es que este tipo de contratación directa requiere todo un procedimiento. Usted sabe bien que en el Estado podemos hacer muchísimas cosas, pero no de cualquier manera. Entonces, este trámite de contratación directa tiene un trámite bastante como corresponde, de acuerdo a las normas, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y a través del Tribunal de Cuentas de la República. Gracias a Dios, nuestro país tiene un Tribunal de Cuentas de la República que hace el control preventivo de legalidad. Eso es importantísimo, pero a veces acusan al Estado que es lento, pero nosotros tenemos que seguir esos procedimientos para evitar cosas muy importantes que después terminan en disgustos. Evitar sobre todo que el Estado se confundan con los gobiernos con los partidos políticos y las decisiones públicas con los negocios privados. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos en lo máximo que podemos. Entonces, no había posibilidad de contratar a Popelka en primer lugar como funcionario. Sí, intentamos hacerlo de otra manera, pero él, digamos, y yo lo comprendo, quería ciertas seguridades y lo comprendo. Entonces yo imaginé, como no era posible la contratación rápida, imaginé y lo contacté con las empresas que a riesgo de ellas hicieron toda esa primera prospección, porque Popelka los iba a guiar con sus conocimientos y su experiencia. Pero bueno, ahí seguramente hubo un malentendido, seguramente ocurrió no por culpa de Popelka, pero lo cierto es que, bueno, yo lo lamenté mucho, pero en esos análisis de emergencia que se desarrollaron
y a riesgo de las empresas que digamos que lo realizaron, no pudieron contar con la concurrencia de Popelka, a pesar de que hablaron en alguna oportunidad. Yo y entonces, sí, claro, ¿qué? Ahora, una vez pasada la emergencia hídrica, ahora sí, trabajando con tiempo y con las formalidades del caso, ¿podría avanzarse en este estudio? No, claro. Por eso es que yo, ahora fíjense lo que está ocurriendo. Todavía hay esos estudios que se hicieron en un momento, como un momento de crisis absoluta, de incertidumbre, un periodo desconcertante. Así como decían las abuelas, estábamos todos con el alma prendida de un alfiler. Se hicieron todos los estudios y ahora lo que hay que hacer es validarlos. Los estudios tienen que validarse porque ellos se identificaron algunas zonas, ingresamos, pedimos autorización, hay un campo militar, del ejército, eso es sobre el río Santa Lucía, entre Aguascorrientes y Santa Lucía. Después se fueron a una zona ya aguas arriba del río Santa Lucía y aguas arriba de la ciudad de Santa Lucía, y ahí estuvieron trabajando en algunas zonas, unas zonas de explotación, eligieron los emplazamientos, hicieron prospecciones geológicas, hicieron perforaciones de prueba, estuvieron viendo la posibilidad de ver cómo rápidamente se podía explotar en una situación de emergencia si se complicaba aún más. Se imaginaron unos módulos, digamos, para extracción, unas unidades de captación del agua subterránea aluvial. Esos módulos comprenderían un área, en aquel momento eran de unas 200 hectáreas. Bueno, se había pensado en la recolección del agua a través de tuberías instaladas en un formato estrella, que convergirían en un cárcamo central, como si fuera un sistema de recolección de tuberías laterales. Bueno, todo eso se eligieron los sectores. O sea, lo que usted dice es que se avanzó bastante en la dirección del aprovechamiento de este acuífero. Claro, y se hicieron unas estimaciones bastante interesantes en esas zonas de explotación, que cada zona de explotación, por ejemplo, estimaron que se podían extraer 125.000 metros cúbicos por día. Cada zona tendría como digo, tendría varios módulos, cada módulo abarcaría 200 hectáreas, cada zona de explotación o cada sector tendría unas 1.000 hectáreas. Todo eso se analizó para hacerlo en forma rápida. Ahora, con tiempo y en la validación, ya es importante también que pueda asistirnos Popelka, porque ahí está la parte, digamos, esto era una cuestión de emergencia, que probablemente pueda concretarse como una solución definitiva, pero también está la prospección horizontal, que era la que hablaba Popelka. Ahora, lo que usted entonces señala es que se va a ir por este camino. Ahora sí, claro. En este año se va a recorrer este camino. Sí, y miren que estamos la contratación de esas, digamos, de la validación de todos estos estudios, donde yo iba a insistir y ahora insistiré de nuevo, a ver si podemos tener la concurrencia de Popelka. Este trámite empezó cuando todavía de la contratación de la validación, cuando todavía no había cesado digamos, el periodo de emergencia, el decreto de emergencia. Pero el trámite se demoró por razones burocráticas y entonces tuvimos algunas observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas que, por cierto, eran lógicas, porque nosotros de alguna manera no habíamos precisado fechas y periodos. Lo que era claro es que a los efectos de comprometer gastos del Estado no había habido un principio de ejecución, porque las empresas lo habían hecho a su riesgo. Bueno, el Ministerio de Economía hace unos días nos volvió a asesorar, que gente muy inteligente, sobre todo la parte, nos asesoraba la parte jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas, y nos dio una salida para que el expediente pueda enderezarse
que se ajuste perfectamente a las contrataciones del artículo 33 del TOCAF, con el literal o el inciso correspondiente, y nos dio una idea en el marco de lo que fue lo que realmente ocurrió, y estamos elevando ahora a directorio la próxima semana la concreción de ese estudio de validación, donde yo espero ahora ya con tiempo y no con la emergencia, poder convencer a Popelka a los efectos de que nos pueda acompañar. De manera que tendríamos... Es una noticia interesante, entonces, la que usted nos está dando. No, claro, eso le digo desde el punto de vista como gerente general. Usted sabe que yo llego hasta determinado nivel, bueno, es lo que voy a intentar conversar con el directorio y convencerles. Voy a proponerle una pausa. Hacemos una pausa por acá y enseguida retomamos. ¿Qué le aportaría al sistema metropolitano de agua potable este acuífero que ahora, por lo visto, OCE podría investigar para determinar su potencial y eventualmente ya empezar a utilizar? Bueno, y más en general, ¿cómo está la situación del sistema unos meses después de que terminara la emergencia hídrica? Por ahí vamos enseguida en la segunda parte de la entrevista con el gerente general Arturo Castañino. Ahora sí se podría avanzar en el estudio del potencial del acuífero aluvial que existe por debajo del río Santa Lucía y sobre el cual viene insistiendo desde hace años el geólogo Guillermo Popelka. Eso nos decía recién, en la primera parte de la entrevista, el ingeniero Arturo Castañino, gerente general de OCE. Vamos a retomar el reportaje en ese punto. Ingeniero Castañino, recordemos, a ver, de acuerdo a los datos nuevos, a esas estimaciones recientes que usted manejaba, ¿cuál es el potencial de ese acuífero? Bueno, creemos, y por eso ahora estamos desarrollando esta nueva etapa, si tenemos éxito de validación y de diseños de ingeniería, estamos estimando entre unos 200 a 300 millones de metros cúbicos, que es prácticamente lo que consume la región metropolitana en un año. Ahora, perdón, y Popelka decía otro Paso Severino. En comparación con Paso Severino, ¿cómo sería? Bueno, es varias veces. Varias veces. Varias veces. Sí, sí. Ahora, el desarrollo de esta nueva etapa es importante. Ahí, Pero iba sí. a resumir para los oyentes, porque parece que es una fuente muy interesante, ¿no? Popelka decía, además del volumen, que ahora resulta, según los números que usted maneja, que sería mayor todavía, allí puede extraerse agua mucho más limpia que la del río Santa Lucía y que incluso la que se va a usar en el proyecto Neptuno tomada del río de la Plata, lo que permitiría ahorrar en el tratamiento de potabilización que hoy se realiza en la usina de Aguas Corrientes y por lo tanto hasta se podría bajar la cantidad de lodos que quedan como subproductos del proceso y que terminan contaminando el río aguas abajo. Por otro lado, señalaba que, a diferencia de la represa de Casupá, utilizar esta reserva, como es una reserva subterránea, no implica el riesgo de cianobacterias, que sí aparecen en una presa, ni obviamente saca de circulación centenares de hectáreas de campos productivos, que también es una consecuencia de una represa. ¿Usted coincide con ese muestrario de ventajas? Mire, lo que puedo decir es que el proyecto Arasatí debe construirse, tomar agua del río de la Plata, que es una fuente prácticamente infinita con relación a la magnitud de la demanda. El río de la Plata, digamos, la cuenca del río de la Plata es la quinta cuenca más grande del mundo. La primera es la del Amazonas, la segunda el río Congo, después está el río Nilo, el Mississippi, y la quinta es el río de la Plata. Tiene un área, la cuenca hidrográfica del río de la Plata, de 3.100.000 kilómetros cuadrados, que es prácticamente el área que cubren todos los países de la Unión Europea y prácticamente la tercera parte de Estados Unidos. Quiere decir que Arasatí es una obra que debe hacerse, y como digo yo, más que cualquier cosa, que otra cosa, Arasatí es una idea, es la idea de tener una seguridad de abastecimiento sin ningún tipo de inconveniente desde el punto de vista de la cantidad. Y de la calidad, por supuesto que se va a construir la planta y va a tener todos los
los procesos de tratamiento como para hacer frente a cualquier tipo de problema de calidad, que por cierto... En eso coinciden con Popelka. Popelka dice que para fortalecer el sistema metropolitano de agua potable hay que construir todo. Hay que reforzar con Arasatí, eventualmente con Casupá, pero lo que él señala es que esta reserva, la del acuífero, tiene una cantidad de ventajas. Esa, por ejemplo, de la calidad del agua, y por otra parte, la inversión requerida, ¿no? Porque decía, para los estudios, unos 2 millones de dólares, y luego la infraestructura de extracción, unos 25 millones. O sea, por menos de 30 millones de dólares, una inversión relativamente baja, se podría tener a disposición ese reservorio que usted recién resaltaba, ¿no? No, ya lo sé, ya... Es así, la calidad del agua es mejor que el agua superficial, evidentemente el agua subterránea. Pero le agrego a lo de Arasatí, también hay que construir Casupá. Y la reserva subterránea del acuífero aluvial, hay que tenerla también. Ahora, la reserva del acuífero aluvial también es una reserva limitada y sujeta a la recarga de este acuífero. Entonces no es lo mismo que el Río de la Plata. Es decir, no es una fuente infinita, dice usted. Exactamente, entonces tiene esas características. Naturalmente, que es lo que debemos hacer es estudiarla, explotarla. Ahora, pasado esta etapa de investigación, que espero contar nosotros con la concurrencia, el asesoramiento de Popelka, las empresas que ya han trabajado en ello, y también las gerencias nuestras de agua potable y de obra. Después de esa validación y los diseños de ingeniería, se va a pasar a otra etapa que ya es una licitación pública, ¿no? Ya no estamos en la etapa de una construcción, y veremos cuáles serán los costes para los costes de inversión y de explotación para contar con esa reserva. Pero digo, esta idea de la explotación del acuífero aluvial surge, y es evidente, por eso yo que decía, Popelka tenía razón, porque cuando nosotros comenzamos a bombear desde aguas abajo de la presa de Aguas Corrientes hacia aguas arriba, cuando todavía no estaba la presa de Velastiquí construida, la presa de Velastiquí construida, se veía claramente que los cloruros, que teóricamente venían prácticamente del Río de la Plata, iban disminuyendo su concentración a medida que avanzaba el agua a través del río, y nosotros bombeábamos hacia aguas arriba de la presa de Aguas Corrientes. Y como los cloruros además no son degradables, esa fue la prueba más evidente de que existía ese acuífero aluvial, y que además en una proporción muy alta estaba entrando agua al río Santa Lucía, y nos permitió durante un tiempo, ya al final de la crisis, ya los cloruros, la curva de cloruros había aumentado ya en las cercanías de la presa de aguas abajo de la presa de Aguas Corrientes. Pero claro, el acuífero aluvial, la explotación sigue más allá, más aguas arriba de Aguas Corrientes y aguas arriba también de Santa Lucía. Pero en fin, esto le quería decir además, que esta idea de la explotación del acuífero aluvial, por supuesto estaba en conocimiento del presidente de la República y de los ministros en esas reuniones que el presidente de la República convocaba al directorio de OCE, y bueno, yo concurría también en mi carácter de gerente general, estaban en conocimiento, y bueno, y todas las tardes, no directamente él, por supuesto, pero a través de del secretario de la Presidencia y reunidos con los ministros, teníamos conversaciones todos los días a las 6 de la tarde, donde íbamos nosotros dando cuenta al directorio y a la Presidencia de la República los avances en estas investigaciones. Yo al final lo que quiero decir, si me permite, es que todo ese esfuerzo se hizo en un momento, digamos, de enorme incertidumbre, y donde realmente OCE tomó la decisión, a través de la decisión del gobierno, que fue mantener la continuidad del abastecimiento público de agua potable, impidiendo las interrupciones en el suministro, evitando la contaminación de las redes, evitando la contaminación biológica,
que son siempre, no son crónicas, son agudas y generalizadas. Ahí usted está poniendo el acento en una decisión, quizás una decisión básica que se tomó, Claro. que fue la de no utilizar la herramienta de los cortes, Exactamente. de la interrupción del servicio para ir administrando las reservas. No, Usted está insistiendo en que haber hecho cortes habría tenido una enorme cantidad de perjuicios. No, claro, un peligro sanitario de enormes proporciones, pero además la continuidad del servicio permitió que se mantuviera en 560.000 viviendas, que son las de la región metropolitana, no solamente Montevideo, sino en las ciudades de Canelones, se mantuviera el servicio de saneamiento. Ahora, no era posible que las familias tuvieran días enteros sin poder evacuar las aguas residuales de sus viviendas. Eso también, además de la protección sanitaria, también protegimos la dignidad de las personas en la vida cotidiana. Eso se hizo y por eso digo, al cabo O sea, de estos usted dice, años, se protegió las cañerías mismas, por un lado, que se habrían dañado de haber cortado y vuelto a restablecer el servicio, cortado y vuelto a restablecer. se hubieran contaminado, aparte de romperse, ¿no? Se hubieran contaminado bacteriológicamente. Por otro lado, dice usted, se aseguró la posibilidad de que funcionara el sistema de saneamiento en las viviendas. Bueno, ni que hablar, hubo ventajas desde el punto de vista sanitario en general, pese a que el agua terminó teniendo esa componente salada y por lo tanto, pese a que no fue técnicamente potable en un periodo, ¿no? Pero mire, nosotros no tomamos nunca ninguna decisión sin antes consultar y con el visto bueno del Ministerio de Salud Pública. Nosotros caminamos al lado del Ministerio de Salud Pública y cualquier decisión antes de tomarla, por supuesto, la comunicábamos al Ministerio de Salud Pública y con el Ministerio de Salud Pública caminamos al lado. Pero lo que le quiero decir que, a pesar de todas esas dificultades, uno piensa, bueno, pero vos se tuvo ese problema, pero ese problema, que fue la mayor crisis hídrica de todas las épocas, es como si a UTE, por ejemplo, cosa que no va a suceder nunca, por suerte, estuviera 8 meses o un año sin que soplara el viento, por ejemplo. O, en el caso de Antel, que hubiese, digamos, en el aire algún tipo de material que impidiera la propagación de las ondas electromagnéticas. Bueno, eso nos pasó a nosotros con el agua. A pesar de eso, y mirando hacia atrás, un poco hacia atrás, estos 4 años del 2020 al 2023, OCE ejecutó inversiones por 365 millones de dólares. Mire, construimos 2.000 kilómetros en estos 4 años, 2.000 kilómetros de agua. Esa es una distancia entre 2.000 kilómetros de cañerías. De cañerías de agua potable. Esa es una distancia equivalente de Montevideo a Río de Janeiro o a Santiago de Chile. Construimos 425 kilómetros de redes de alcantarillado sanitario. Construimos 110.000 conexiones de agua y 42.000 conexiones de saneamiento. Usted sabe que las conexiones de agua, cuando la cobertura es total, como tenemos prácticamente total, cada vez, por cada conexión, hay que construir el doble de tubería de distribución. Pero eso es mucho más seguro que tener sistemas aislados. Bueno, se construyeron 110.000 conexiones. Es decir, por eso digo yo que de esos 365 millones de dólares que se ejecutaron efectivamente de inversión a valor del dólar de ahora, se suma la planificación y el comienzo prácticamente, ojalá que eso ocurra en los próximos meses, de tanto la IP de la obra de Arasatí, que son cerca de 300 millones de dólares de inversión, y 349 millones que es la ejecución de la inversión de las obras de saneamiento, que no solamente son las 61 localidades, sino hay obras complementarias y la planta de tratamiento de aguas residuales de Dolores y de Mercedes. Entonces, por eso yo digo que el directorio de esta administración, y va a terminar el próximo año, perfectamente la gestión podría denominarse es una gestión de los 1.000 millones de dólares de inversiones, que la mayor parte, los cerca de 400 y pico de millones de dólares estarán ejecutados,
y otro tanto, al llegar a los 1.000, están encaminados para ejecutarse en los próximos años sin perjuicio de las inversiones. Quiere decir que, y cuando hablo del directorio, no estoy hablando de mayorías, hablo del directorio en pleno, porque en el medio del debate también, toda la conversación, cuando se hace con honestidad intelectual, todo mejora, se corrigen cosas, de manera que esto de los $1.000 millones de dólares tiene que ver con el directorio en pleno, es decir, los 3 integrantes. Le propongo una pausa acá, sí. La segunda, Sí. Y para terminar, Sí. ya que usted se adelantó, ya que usted dio la visión global de cómo va a cerrar este periodo, me gustaría que aterrizáramos en cómo está hoy el sistema metropolitano después de la que pasamos, ¿no? Enseguida completamos la entrevista con el gerente general de OCE, ingeniero Arturo Castañino. El Poder Ejecutivo dejó sin efecto la emergencia hídrica en la zona metropolitana en el mes de agosto. Culminaba de esa manera una crisis dramática que golpeó el suministro de agua potable en Montevideo y Canelones, debido a su vez a una sequía histórica que había estado afectando al país. Aquella situación, lo recordábamos recién, obligó a OCE a realizar todo tipo de maniobras e incluso algunas obras de emergencia, de modo de mantener el suministro de agua a la población, aunque en una parte de ese periodo el agua que salía por las canillas dejó de ser técnicamente potable porque fue necesario mezclar el agua dulce con agua con algún grado de salinidad tomada aguas abajo de la planta ubicada en Aguas Corrientes, o sea, con componente Río de la Plata. Para beber, para cocinar, la gente debió recurrir a aguas embotelladas. ¿Tienen presente todo aquello? Porque hace tan solo 4 o 5 meses que salimos de esa pesadilla, ¿no? Bueno, la pregunta entonces, ingeniero Castañino, para ir cerrando es, ¿cómo está hoy? ¿Cómo es hoy la situación en el sistema de agua potable del área metropolitana? Bueno, las reservas de Paso Severino están llenas, las válvulas, digamos, de flujo desde el embalse están cerradas desde el mes de julio. Perdón, ¿qué significa eso? A ver. Y que no hemos tomado agua de Paso Severino desde el mes de julio. Uh-huh. Es decir, el agua, digamos, Paso Severino se ha llenado con sus 65 millones de metros cúbicos, pero ha llegado a 70 y algo, 80 millones de metros cúbicos. La diferencia, digamos, ha escurrido por el coronamiento del vertedero de la presa hacia el río Santa Lucía Chico y al río Santa Lucía Grande. Tenemos las obras... Entonces, no se está utilizando esa reserva, y el agua que pasa por la usina de Aguas Corrientes, ¿cuál es? El agua que pasa por la usina de Aguas Corrientes es la que rebosa, digamos, o rebalsa desde el embalse de Paso Severino sobre el coronamiento de la presa al río Santa Lucía Chico, y además la del río Santa Lucía Grande. Ahí está. Que también tiene... hemos tenido días en estos meses que han pasado varios millones de metros cúbicos en un día por la puerta de Aguas Corrientes, ¿no? Que no hemos podido utilizar, que se han reservado en el embalse que se construyó entre la presa de Velastiquí y la presa de Aguas Corrientes. Pero igual, yo lo que digo es que... Y que, ya que usted mencionó esas obras, ¿qué va a pasar con las represas precarias que se construyeron en Velastiquí, en Santa Lucía, y en Bullental, en el caso del río San José? Bueno, yo ya le estuve de alguna manera en directorio, estuve opinando y tratando de convencer al directorio para que estas obras, estoy planteando estas obras, tanto de la presa de Velastiquí, que fue un éxito realmente, que nos permitió al final de la crisis continuar abasteciendo de agua a la región metropolitana, sino también sobre el río San José, en la zona de Campanario de Bullental. Esas presas estoy digamos, planteando al directorio que se construyan en forma definitiva. Usted está yendo a contramano del Ministerio de Ambiente. No. En octubre el Ministerio de Ambiente le notificó a OCE que tenía que comenzar a desmontar esas represas precarias. No, lo que nos pidió que pasada la emergencia, porque el Ministerio nos autorizó en la emergencia, pasada la emergencia, el Ministerio nos comunica que debemos de alguna manera volver a la situación anterior. Nosotros elevamos documentos diciéndole
que aún la situación, y eso es una cosa que quiero decir, no estaba resuelta totalmente, porque la emergencia también estaba latente, no sabemos cuándo va a llover o cuándo no va a llover, como ocurrió en el año anterior y en los anteriores, de manera que en este caso que se va a hacer las obras definitivas, estamos conversando con el Ministerio de Ambiente, por supuesto, se va a hacer todo el trámite. Primero, hay que hacer un proyecto de ingeniería. Segundo, hay que hacer todos los planteos y los trámites de los estudios de impacto ambiental, que por supuesto que el Ministerio de Ambiente, cumpliendo con las normas, no tiene que aprobar. Pero digo, la idea es que yo estoy planteando, la idea de plantear a directorio es esa, es que esas obras, con todo el rigor de la ingeniería en sus diseños y del control y del impacto ambiental y del cumplimiento de las normas ambientales, se cumpla y se realice con la autorización del Ministerio de Ambiente. Su idea es que estas represas precarias se conviertan en permanentes. Eso es mi opinión. Vamos a ver el que dice el directorio. Claro, me imagino que va a haber una discusión allí. Usted hablaba del impacto ambiental. Recuerdo en el caso concreto de Wüstental las preocupaciones de vecinos de la zona por los efectos que esa obra podía tener, por ejemplo, en inundaciones, ¿no? En determinados momentos, inundaciones de campos. Por supuesto. Por eso digo que una cosa es una situación de emergencia y otra es una situación, digamos, con cierta normalidad. Ahora, también le digo, el enemigo sigue ahí. Nosotros continuamos en peligro porque seguimos teniendo una sola usina que es la usina de Aguascorrientes, y un solo sistema de aducción, de líneas de aducción y de bombeo. Seguimos con la precariedad de la cuenca del río Santa Lucía. Hoy estamos bien, pero el enemigo está agazapado, está disimulándose a través de las lluvias, está escondido para esperar el momento oportuno. Por eso es que... Perdón, ¿en este momento usted no da por zanjada la crisis hídrica? No, desde el punto de vista de la seguridad del sistema metropolitano, no. Por eso hay que hacer las obras, hay que hacer la obra de Arasatí y hay que hacer la obra de Arasatí. Hay que estudiar el acuífero alveolar, o los acuíferos alveolares, hay que construir las presas en forma definitiva. Todo eso porque se trata del 60% del abastecimiento público del 60% de la población. Y mire, hay una cosa en eso hay amplia coincidencia, ¿no? En que si los recursos lo permiten, hay que reforzar al sistema con varias obras, ¿no? Con Arasatí, con la represa de Casupá y con el uso de los acuíferos alveares. Ahora, en el corto plazo, usted dice que tampoco deberíamos estar 100% tranquilos. No podemos estar tranquilos, en el corto plazo tampoco. Y mire, con relación a los recursos, ocurrió algo increíble, insólito, que hay que aplaudir. Por primera vez un presidente de la República y el gobierno elevó al Parlamento una ley de subsidio para OCE, porque es evidente que todas las obras grandes de infraestructura de agua potable y saneamiento no pueden financiarse con la tarifa, porque la tarifa de agua y saneamiento es muy sensible. Este gobierno elevó y se aprobó por unanimidad en el Parlamento, todos los partidos políticos lo votaron, un subsidio de hasta 30 millones de dólares por año durante 16 años, es decir, 480 millones de dólares a OCE para construir obras, en este caso al apoyar el saneamiento. Y dicho sea de paso, por eso también es a mis queridos amigos economistas, que tengo muchos, por suerte, y muy inteligentes y muy queridos, no hay obras o inversiones de mayor rentabilidad para un país que las obras de agua y saneamiento, sobre todo la de saneamiento. La relación que hay entre el costo y el beneficio es que por cada dólar que yo invierto en saneamiento, tengo un beneficio de $7.3 en salud. Eso lo dicen los organismos internacionales. De manera que no hay mayor rentabilidad y beneficio económico que las obras de saneamiento y de agua potable. Además, el gobierno ha aprobado, o está en vías de aprobar ahora Fomplata en enero, seguramente se firmará con el Ministerio de Economía y Finanzas el contrato de préstamo con Fomplata, que van a ser 325 millones de dólares. Es a 20 años con 4 años de gracia. Ese préstamo es el préstamo más grande que Fomplata ha dado en toda su historia. Y es, por supuesto, el préstamo más grande que OCE ha recibido. Por eso digo
La pregunta que viene desde la audiencia, a propósito de esta necesidad de inversiones en la que usted se enfatizaba, es, ¿y las pérdidas? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué tipo de trabajos y obras se van a desarrollar para bajar el porcentaje de agua que se pierde o que directamente no se factura? Bueno, ahí, por supuesto, se están desarrollando los estudios de factibilidad para llamar a licitación y comenzar. Nosotros estamos en una relación más o menos de un 55% entre agua facturada y elevada. Hay un porcentaje, porque hay que explicarlo, la gente no tiene por qué saberlo, hay un porcentaje de ese 50% que va entre el nivel que tenemos ahora y el 100%, que está del orden del 20%, que son pérdidas estructurales, que en muchos casos es mucho más costoso evitarlas que perderlas. O sea, hay un 20% al que hay que resignarse, un 20% de pérdida. Pero lo demás... ¿Por qué? Porque usted no puede estar destruyendo todas las calles, todas las ciudades, es decir, hay problemas estructurales y hay costos que superan los costos de la pérdida. Se necesitan 400 millones de dólares, lo digo, para llevar a una situación de un 75, un 80%, de los cuales hay una parte de eso que quede ese 30% restante, hay una parte que son pérdidas físicas, para eso hay que hacer ingeniería, sectorizar la red, comprar medidores, macromedidores, después hay unas pérdidas comerciales, y después hay que resolver también alguna situación. Por ejemplo, nosotros en Montevideo hay conjuntos habitacionales que tienen una población más grande que muchas ciudades del interior, puedo nombrar varias, de Canelones, La Valleja y otros departamentos, que no nos pagan el agua. Ahora, ¿cómo que no pagan? No pagan el agua, no pagan. Nosotros, por supuesto, la medimos, pero no podemos facturarla porque no la pagan. Entonces, esas situaciones que tienen que ir mejorando en el futuro, pero lo más importante, que marca un antes y un después, es lo que ha hecho el gobierno con la ley de subsidio. Esos 480 millones de dólares, y de una vez por todas se entienda que las obras de agua potable y saneamiento, que son las de mayor rentabilidad, las obras de saneamiento tienen mayor rentabilidad que las inversiones petroleras, ¿no? O que las de las empresas de Internet. Bueno, que no es posible cargar esas obras, el repago de esas obras con la tarifa. No es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque además, entre otras cosas, el beneficio que tiene el agua y el saneamiento, sobre todo en este caso el saneamiento, que nosotros tenemos una cobertura bastante importante, casi 100%, esas obras de saneamiento tienen una enorme rentabilidad y unos enormes beneficios a nivel de la sociedad en su conjunto. Ingeniero Arturo Castañero, queda clara la invocación que hace. Emiliano, le quiero decir lo último, que siempre le digo a los que conversan conmigo de estos temas. El Uruguay, nuestro país, es algo tan formidable. Mire que en 1856 se construyó el saneamiento de Montevideo. Montevideo fue la tercera ciudad, la cuarta en el mundo que tuvo saneamiento integral. Montevideo, 1856. Y no tiene nada que ver con la política. ¿Sabe qué ocurrió en 1856? Nació en Cerro Largo Aparicio Saravia y en Montevideo don José Valle y Ordóñez. Eso ocurría en 1856. Luis Pasteur, que tenía 30 y pocos años en 1856, recién se le estaba ocurriendo la relación, o tenía alguna idea de la relación entre las bacterias y el agua. Pues acá en nuestro país se construía la red de saneamiento integral, la tercera única en el mundo, después de París y Londres, se hizo en este país. Porque el país nuestro siempre tuvo un interés y una preocupación de resolver los problemas de orden sanitario. En 1800... Sí, la historia sigue, pero con ese dato que acaba de dar es suficiente para justamente llamar la atención sobre lo que hay que hacer, ¿no? Lo que hay que retomar, el descuido del que hay que salir y que, bueno, podría ser el momento para dar esos pasos. Mire, en 1856 terminaba la guerra de Crimea. Nosotros acá hacíamos saneamiento en Montevideo. En 1871, cuando se construyó la usina de Aguascorrientes y las líneas de bombeo hacia Montevideo, ¿qué pasaba en el mundo? En Europa nacía Alemania, como la conocemos ahora, es decir, el segundo Reich, el imperio alemán.
como geográficamente la conocemos ahora. Es decir, en Europa nacía Alemania, de Bismarck, geográficamente como la conocemos, y acá nuestro país, 1871, construíamos la planta potabilizadora de agua para la capital. Por eso digo que este país ha sido algo formidable toda la vida en su preocupación de resolver los problemas de orden sanitario. Es algo formidable que no existe ejemplo en el mundo como el nuestro. Ingeniero Arturo Castañino, gerente general de OCE, le agradezco su presencia hoy otra vez en Perspectiva. Bueno, gracias a ustedes.